Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Anónimos. Y en esta oportunidad vamos a conocer a Natalia y a Aimé. Profesora ella, estudiante Aimé, con una historia de salud que las atravesó y las unió prácticamente hasta el día de hoy. Pero en la primera parte vamos a conocer a Natalia, profesora, trabajadora de la educación, como se autodefine. Nos cuenta un poco de su trayectoria, de su profesión, por qué la eligió y todas las aristas en las que se ha desarrollado en el ámbito educativo hasta el día de hoy. Y ella nos habla de un concepto que hay que tener en cuenta: la educación como herramienta de transformación. Mi nombre es Natalia Circa, soy trabajadora de la educación. Vengo a contarles algo de mis experiencias y de mi quehacer educativo. Me defino como trabajadora de la educación porque me identifico con una mirada política de ser un sujeto asalariado, que tengo derechos, que tengo un estatuto docente, el cual defiende y apoya de alguna forma esos derechos que tengo. Y me gusta el definirme como una trabajadora, como alguien que hace del quehacer educativo su trabajo, ¿no? Como también siempre relacionando esto de la persona y su dignidad en relación al trabajo. Entonces me gusta definirme de esa forma. Y aparte porque tengo como un trabajo docente, es muy variable, me gusta ser trabajadora de la educación. Vengo trabajando hace 30 años y trabajo como profesora de sordos y como profesora de ciencias de la educación. También tengo una capacitación en educadora popular en la Universidad de Madres en Buenos Aires y trabajo en el nivel secundario como profe, en el nivel superior como profe también de educación especial. Trabajo como MAI, como maestra de apoyo a la inclusión, y ahora estoy trabajando también como profesora de adultos en media. Y bueno, es variable, tengo muchas acciones diferentes. La primera vez que elegí ser docente tenía 18 años y era muy difícil encontrar lo que uno quería ser. Y allá fui en la orientación vocacional a la búsqueda y ser profesora de sordos me abrió un mundo que para mí hasta ese momento era totalmente desconocido. Y la primera vez que tuve contacto con la comunidad sorda, sentí que de ahí yo quería formar parte. Y ahí empecé a estudiar en Buenos Aires, en el ISPE, y después estudié Ciencias de la Educación, buscando algo más en lo que era las teorías de la educación, en lo que eran las perspectivas y el poder ser profesora de media, de educación secundaria. Mientras estudiaba eso, algo nos abrió la puerta con unas compañeras pensando que la educación popular era algo que teníamos que saber. Y allí fuimos también siempre en la búsqueda del saber un poco más y el ser un poco más. El poder, como dice Paulo Freire, ¿no? Esto de práctica, teoría, práctica. Que nuestras prácticas estén colmadas de nuevas teorías. Un poco eso era la búsqueda. En mis experiencias, sobre todo en la experiencia que últimamente más pienso que me ha transformado, es ser profesora hospitalaria domiciliaria en el año 2018 de una estudiante. La estudiante ingresaba primer año, yo era profesora en el San Martín y me ofrecieron esas horas. Y creo que esa experiencia define hoy un poco más qué es eso cuando la educación logra transformarte. Y transformamos a nuestros estudiantes, pienso, porque también hay algo en nosotros que nos transforma. Yo después de esa experiencia no soy la misma. No soy la misma como docente y no soy la misma como persona. Era 2018, marzo,
Y la directora de ese momento, Adriana, una persona hermosa de la Escuela San Martín, me llama y me dice: Nati, pensé en vos. Tenemos una estudiante hospitalaria domiciliaria que necesita una profesora, tutora, para que lleve los trabajos prácticos. Y yo le dije: nunca hice este trabajo, no sé de qué se trata, no sé si soy la persona que vos pensás que lo puede llevar adelante. Y ella, con mucha credibilidad en mí, dijo sí. Y dije, bueno, lo voy a intentar. Ahí me parece que también se abrió en mí una nueva posibilidad de pensar al otro como alguien desconocido, y que a la vez yo me preguntaba, yo también cuán desconocida voy a ser para ella. Estamos hablando de una estudiante que tenía 13 años y que ingresaba a su secundario con un diagnóstico muy fuerte y estábamos pensando, yo pensaba en ese momento, quién era ella y qué iba a pasar. El primer día que fuimos con la asesora pedagógica de la Escuela Hospitalaria Domiciliaria a su casa, yo sentí mucho miedo. Miedo a lo distinto, a lo diferente, a no poder colmar con sus expectativas, a animarme a hacer algo extremadamente diverso para mí, y sin embargo allá fui. El primer día nos encontramos en la casa, nos recibió la mamá, nos recibió la estudiante, con sus ojos llenos de asombro en este encuentro que teníamos por primera vez. Yo sentía la necesidad de poder contarle que a pesar de todo lo que ella estaba atravesando, su enfermedad, la enfermedad que tenía la estudiante era leucemia, podíamos acercarle la escuela a la casa. Yo era la primera vez que realizaba esta tarea y bueno, y empezó 2 veces por semana, empezábamos a llevarle las actividades. Como en matemática yo desconozco, se sumó un profe de matemática que compartíamos esto, y había días que me tocaba ir a la casa y había días que me tocaba ir al hospital. Entrábamos en el Hospital Castro Rendón, lugar que se convertía, por el respeto de todos los médicos, los enfermeros, cuando nosotros entrábamos a dar nuestras clases, esas salas con una cama se convertían en un aula. Había algo mágico que ahí sucedía, en donde las dos fervientemente nos entregábamos a los contenidos. Recuerdo una clase de geografía, micro y macroeconomía. Yo levantaba la voz como si tuviera 30 estudiantes y éramos ella y yo. Recuerdo poder olvidarnos por un rato del dolor, del tratamiento, de aquello que por un rato las dos podíamos encontrarnos como jugando a que un futuro mejor era posible. Cuando me preguntan qué es eso del poder transformador que tiene la educación, ¿no? Transformador para los otros y para nosotros, no solamente para el estudiante, ¿no? Para mí también lo es lo mismo cuando trabajo con personas con discapacidad, como maestra de apoyo a la inclusión.
abriendo puertas, creando posibilidades donde muchas veces no las hay. En el año 2018-2022, esta estudiante egresó de la Escuela San Martín. Yo tuve el placer de entregarle el diploma junto con mi otro compañero y tuve la fortuna de poder agradecerle a ella, a su familia, al Castro Rendón, a toda la Escuela San Martín, porque era yo la cara visible, pero atrás mío había montado otro montón de gente que ponía de sí mismos para poder que esto sucediera, ¿no? La preceptora, porque una de las cosas que se nos ocurrió en aquellos tiempos era que había que conocer al grupo. Entonces grabábamos videos, mandábamos videos. A esta estudiante había que ponerla en posibilidad de lo que es un primer año, tener compañeros, conocer. Bueno, y esto es como, creo que la educación se puede pensar desde muchas aristas y hace 30 años que la pienso como transformadora de esta sociedad. Aprendí pidiendo ayuda, a que otros me cuenten cómo se hace. Me llevaba esperando a lo que a ella le pasaba. Siempre iba en un modo condicional y ella me guiaba en lo que íbamos a hacer según cómo ella se sentía. Y por eso digo que esta experiencia me fue transformadora, porque creo que después de esta experiencia aprendí a ver en otras aulas, en otros lugares, en un taller de PET, en una aula común, a ver a los otros, ¿no? Como que esa forma de mirar al otro me conmovió tanto que yo me daba cuenta que en el dolor de la estudiante no podía no verlo, sino era preguntarle, ¿qué querés hacer? ¿Hoy qué hacemos? Y recuerdo una escena hermosa, ella tirada en el comedor de su casa, con mucho dolor, y yo le dije, bueno, hoy te voy a leer. Entonces agarré un libro que teníamos que leer para lengua y literatura y le leí. Y esa misma acción de leerle a otros, me veo hoy con 5º año, el año pasado, este año, leyéndoles. Volviendo a aquello que los hace sentir en la escuela como alojados, como brindando algo de lo que alguna vez con la estudiante en su casa, ella se sintió quizás más querida, escuchándome mientras yo le leía. Soy maestra de apoyo a la inclusión, MAI. Yo me dedico a trabajar de forma privada por las obras sociales y trabajo en este momento últimamente con escuelas secundarias, ¿sí? Trabajo en escuelas secundarias dando un apoyo a aquellas personas que tienen discapacidad y que tienen el derecho de ejercer y recibir educación y que necesitan ser acompañados por una persona que tenga algunos conocimientos en general sobre cómo aprender y cómo enseñar en cada uno. Es un trabajo extremadamente artesanal, es cada uno y cada una es una propuesta pedagógica individual y bueno, y desde mi mirada trabajo en la mayoría con escuelas públicas. Las adversidades que he encontrado en relación a ser MAI en las escuelas secundarias es como todavía a veces no queda claro para los que habitan las escuelas, si bien cada vez es menos en relación al derecho que el otro tiene, ¿no? A esto de que el otro esté en el aula
no es un favor que le hacemos, sino que es un derecho que tiene. Entonces, como tal, ya su presencia no se puede cuestionar, ¿sí? Digamos, los derechos ya adquiridos no deben ser cuestionados. Entonces, ahí es donde a veces esa cuestión entra en tensión. No así adentro de las aulas, en donde los estudiantes y los profes que están adentro de las aulas y que compartimos hacen parte de esto, se hacen parte, preguntan. Y lo bueno de esto es que cada vez menos sucede esto del obstáculo, ¿no? Yo el obstáculo en el pasar de los años cada vez queda más claro cuál es el derecho del otro, cuál es la función de una MAI, cuál es el espacio que necesita el otro para, nuevamente, esta palabra, habitar esas aulas, ¿no? Sentirse parte de ese grupo y sobre todo sentirse parte de la escuela, que tiene el mismo derecho que una persona que no tiene discapacidad. Defendamos la educación pública, es la educación que abre las puertas a todos y a todas. Las aulas de la escuela pública son aulas llenas de diversidad, en donde cada uno es quien es, donde cada uno no necesita dar cuenta de quién es, sino que es aceptado, que es alojado y que son tiempos políticamente de repensar qué tipo de sociedad queremos, también a partir de qué tipo de escuela queremos. La escuela que yo quiero es la que estemos todos adentro. Y ahora sí te presento a Aimé, que es la segunda protagonista de esta historia, junto con Natalia. Bueno, Aimé nos va a contar un poco desde el momento en el que le informan que le detectan leucemia, el cimbronazo que sintió no solamente ella, sino su familia y todo su entorno, momentos de mucha angustia, de mucha incertidumbre. Estos primeros meses de la escuela secundaria, prácticamente entre su casa y una sala de un hospital, y por supuesto, la relación que forjó junto a Natalia, su profesora. Mi nombre es Aimé Sáenz, tengo 21 años, bueno, actualmente soy estudiante y nada, vengo por ahí a tocar un poco el tema de lo que es el estudiar más que nada el maestro auxiliar y cómo más o menos se va trabajando esto, que por ahí mucho no se ve mucho o no se conoce mucho del tema, entonces creo que hay muchos chicos que no lo saben y siento que por ahí es importante que se conozca este lado de lo que es ser estudiante, pero no estando en la escuela presente. Yo, así específicamente, el 17 de febrero de 2017 me diagnosticaron leucemia. Yo tuve que quedar hospitalizada porque fue como algo de mucha urgencia. Y cuando retomé, digamos, yo ya estaba ahí arrancando primer año, entonces necesitaba estar con el tema de las materias y todo. Sí se nos había hecho un poco difícil encontrar un profesor que se tome el trabajo porque bueno, se entiende que por ahí es mucha disposición, no tienen que estar en la escuela. Y bueno, así se dio que conocí, digamos, a mi profesora Nati. Digamos que me di cuenta y me contaron un poco cuando estuve en el hospital, porque en el lapso de que me pasa todo, porque fue en realidad muy de repente todo, entonces no, como que yo un día me sentía mal, digamos, en mi casa y cerré los ojos 2 segundos y aparecí internada en un hospital. Entonces fue como muy loco eso de estar de la nada bien y al otro día decir qué pasó. Y bueno, en realidad me dijeron entre médicos, bueno, estaban mis papás y mucho que en el momento no lo tomé como así como tan real porque como que a la vez no caía, es como digo, pasó muy rápido. Pero bueno, lo pude ir como tomando bien, digamos, y nada, gracias a Dios, llevar todo bien, de a poco, poniendo como muy buena onda también porque bueno, ya no era necesario por ahí, creo yo, ponerse mal y decir ya está, es pasarla y pasarla lo mejor posible.
La primaria la hice en la 125, sería, y primer año de secundaria lo hice en el secundario San Martín. Estás como en una etapa que salís de séptimo, tenés que notarte en una secundaria, estás pensando, por ahí tus pensamientos en ese momento eran voy a conocer gente nueva, voy a ir a un colegio nuevo, es como que va a ser todo distinto y como que no, como que de la nada te cambia toda la realidad y es como un 360. Sí tuve momentos que por ahí obviamente me sentía mal y todo, porque bueno, era como, nunca creo que falta por ahí el pensamiento de decir porque justo yo. Pero la verdad que gracias a Dios he estado bien, lo he podido tomar bien. Acompañamiento en casa tuve muchísimo, mi familia me acompañó un montón y creo que eso también es la parte fundamental de haber pasado todo porque uno puede estar en esta situación pero si tu familia te acompaña es muy distinto realmente. Y bueno, el tema que mi mamá también se tomó mucho el trabajo de alentarme, de pasar, si bien estamos en un momento mal, tener partes buenas, verlo de otra manera, por ahí estar con mis hermanas, entonces es como que muy distinto, digamos, a lo que quizás pudo haber pasado. Cuando la conocí a Nati, nada, fue medio gracioso en realidad porque me dijeron, bueno, vas a tener a 2 profesores, uno se llama Natalia, otro se llama... Mariano, perdón. Otro se llama Mariano y nada, hoy básicamente van a venir los 2, se van a presentar, te van a contar, bueno, cómo se van a manejar, cómo van a ir llevando el tema de lo que son las materias, porque yo también decidí mucho llevar todo, si bien me dijeron no vas a poder por ahí, porque era como que estás en situación de hospital, estás con quimios, estás con muchas cosas, pero bueno, yo creo que dije voy a hacer todo y gracias a Dios pude hacer todo, realmente me dio. Y bueno, cuando llegó Nati, me acuerdo que sentimos en mi casa que empezaron a golpear la puerta así fuerte, como, viste, cuando estás como pidiendo ayuda, así. Y nosotros nos quedamos mirando y dijimos, bueno, ¿qué pasó, viste? O sea, no entendemos. Y abrimos la puerta y Nati entra corriendo hacia mi casa y dice que estaba ladrando a un perro, que la quería morder, que no sé qué cosa. y bueno, y se asustó, así que bueno... En mi edificio, para que se entienda, había una perra grande, entonces no es que mordiera, pero ladraba mucho. Y bueno, se ve que la vio a Nati, no la conoció y se asustó y fue como que esa primera impresión para decir, bueno, ella es tu profe, vas a trabajar con ella. Mucho también obviamente tiene que ver la convivencia que se creó también, por eso yo por ahí siempre les agradecí mucho porque sé que es mucho de su parte también el estar en un lugar que por ahí no es la escuela, en que estás compartiendo con la familia de la persona y estás conviviendo en su casa. Entonces, bueno, yo también con el tema de las quimios y todo eso, obviamente como que cambia mucho, no estás todos los días de ánimos. Y sí había días que por ahí me ponía irritable o cosas así, o por ahí no tenía sinceramente ganas o sentía muy cansado, entonces por ahí también sí apreciaba esto de que Nati se tomaba el trabajo de decir, bueno, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo te sentís hoy de ánimo? Para ver con qué trabajamos. Hoy no querés hacer nada, bueno, leamos un libro, algo que te hayan pedido para leer, que no tengas que hacer nada, que no tengas que escribir. Entonces fue como mucho, lo íbamos manejando por ahí de esa manera. Y bueno, entre eso obviamente habían partes lindas, por ahí entre risas, a veces llanto, a veces enojo y bueno, era como un poco de muchas emociones. Me acompañó varios momentos en el hospital porque bueno, yo con el tema de las defensas había momentos que tenía que estar una semana internada, hacía una semana de descanso para que el cuerpo retome y otras veces internada. Durante esas partes, obviamente cuando estaba internada me acompañaba, me llevaba todo lo que es tema de lectura, entre eso era el intercambio de nueva tarea, la tarea hecha, los trabajos prácticos, todo va así como para ir, digamos, de un lado a otro. Con el tema de mis compañeros, primero obviamente me contaron que fueron los profes. Fueron a decir que, bueno, que había una alumna que estaba en situación de hospital, estaba cursando con ellos, pero desde el hospital y todo. Entonces, sí se tomaron el trabajo por ahí de hacernos como conocer, si bien no nos veíamos, decir, mira,
estos son tus compañeros, ella es su compañera. Por ahí muchas veces intercambiaron cartas que por ahí hacían como para darle ese aliento de decir te estamos esperando. Creo que todavía tengo una que otra carta guardada de eso. Y creo que también una vez me hicieron un video así de una presentación de todo el curso, de más o menos de sus nombres, todo, así que fue como una interacción linda. Después sí pude ir, en primer año fueron 5 o 6 veces por ahí contadas, que iba a la escuela cada tanto y eran por ahí en materias que no estaban como tranquilas, que eran horario de que estaban todos en sus cursos, porque bueno, con el tema del hospital no podía estar con tanta gente, entonces también tenía que cuidar un poco eso de la cantidad de gente que había en la escuela. El día que yo llegué, digamos, no era como todo raro, no era empezar de cero, no era nada así, sino que llegué y era como que, hola Aimé, y era como yo podía saludar normalmente, así que nada, fue re lindo. En muchas ocasiones, fuera de lo que era la escuela, sí venía Nati a comer, a merendar, nos juntábamos aparte, entonces era como mucho esto de familiarizarse entre nosotras, si bien era mi profesora, yo era su alumna, también era una convivencia aparte de fuera de lo que es estudio. Yo creo que, no sé si no es común, pero creo que sí es eso más que nada, que por ahí no se conoce mucho, entonces no es que la gente está familiarizado con esto. Yo al menos personalmente de mi edad no he conocido a nadie, por ahí sí dentro de lo que es el hospital, sí conocía a chicos más chicos que yo, que estaban en mismas situaciones, con profesores de sus escuelas o no, pero no he podido conocer así de mi edad como para hablar con ellos. En un hospital por ahí se ven tanto cosas buenas como malas. Nada, me ha tocado pasar situaciones como muy sentimentales en lo que es amigos que nada, no han querido seguir, chicos que le han puesto todas las pilas y es como todo. Dentro de lo que eran las quimios, como decía, era una semana sí, una semana no, entonces como que te vas familiarizando con los chicos, vas como charlando, tenés como con gente quien charlar o decir cómo te sentís y que te van a entender, y dentro de todo habían chistes, todo. Pero bueno, yo creo que es como fue muy nuevo en realidad tener esa, por así decir, la experiencia de vivir lo que por ahí no se ve realmente en un hospital, porque pasa como habitaciones adentro. Hay chicos por ahí que nos seguíamos hablando después del hospital, nos juntábamos o se juntaban entre madres, digamos, en plazas y así mientras sus nenes jugaban, porque bueno, también creo mucho esto de decir si estamos pasando lo mismo, es importante también alentarnos entre nosotros y decir que nada, que no estás sola realmente y saber que tenés como ese apoyo, tanto las madres como nosotros entre los chicos, fue re importante. Bueno, nada, yo si bien estaba en realidad medio nerviosa por esta nota, me decidí a hacerla también más que nada por esto de pensar y decir, yo sé que hay gente que no sabe, que quizás que está esta parte de ayuda de las escuelas, que hay gente que no lo conoce, y también creo que es importante visualizar esta parte y decir estas cosas pasan, si se ve, si bien unos están en las escuelas, hay muchos chicos que están por ahí desde hospitales y realmente se ve que tienen ganas de seguir, si bien no están presencialmente. Y nada, que también mostrar esta parte de lo importante creo que es que los profesores dispongan de su parte para ayudar a muchos chicos que realmente tienen ganas de estudiar, porque quizás es difícil, al menos a nosotros se nos hizo un poco difícil encontrar, y bueno, gracias a estos profes que dijeron sí, nosotros queremos ayudar, queremos darles apoyo y lo que necesiten, fue como re importante para nosotros y de ayuda también.
Y así conocíamos a Aimé y también, por supuesto, a Natalia. La historia de las dos, ¿no? Todo lo que atravesaron en esta situación sumamente difícil y dolorosa, ¿no? Y lo que nos dice Aimé es que ella quiso dar a conocer su testimonio para que otros chicos, otras chicas que tal vez están atravesando una situación de salud y que no pueden ir a la escuela, sepan que tienen la alternativa de un profesor o una profesora domiciliaria hospitalaria. Nos vemos dentro de unos días.